no puedo dejar de preguntarte por el tema que estamos tratando el día de hoy, que tuvo una repercusión y un revuelo, sobre todo en el arco político, muy importante. ¿Qué opinión te merece que tres exministros de la provincia de Santa Fe hoy estén defendiendo a 10 personas que la misma provincia avanzó en una investigación, o por lo menos la justicia provincial, vinculadas, o por lo menos presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, a lavado de dinero, a una asociación ilícita, documentación, falsificación de documento público, entre otras acusaciones? Mira, yo creo que en general no es una buena noticia. No es una buena noticia, sobre todo viéndolo desde cualquier ciudadano común, que francamente un ministro defendiendo a alguien vinculado con el narcotráfico, por lo menos suena feo. Yo como persona, digamos, la política, si su profesión es ser abogado, no lo puedo cuestionar desde la profesión, pero sí desde la política. Creo que desde la política no es una buena noticia. Ni el mensaje, ¿no?, a la gente. Es horrible el mensaje, porque por otra parte, hoy somos noticia como provincia precisamente por los datos de narcotráfico, por los datos de homicidio. Entonces creo que funcionarios estén vinculados a defender precisamente a los protagonistas de esas causas, al menos no hace bien. Bueno, ¿cómo está la actividad en el Congreso de la Nación? Un año más que agitado, movido, con mucho debate, nuevas conformaciones, presupuesto. Bueno, esto te quiero preguntar. Pidieron, entre otros, con tu presencia también, que se incluyan las obras prometidas por el presidente Mauricio Macri, que no estaban para el presupuesto 2017, los puentes Santa Fe-Santo Tomé, Santa Fe-Paraná, por ejemplo. Sí, las obras anexas al puerto de Santa Fe, la autovía de la Ruta 11, porque yo los otros días debatí este tema en la propia comisión. Hay un ítem que dice Ruta 11, pero no dice autovía. Entonces esa Ruta 11 da la impresión que tiene que ver con arreglos de la ruta y no con aquella autovía, que el proyecto ejecutivo que une Santa Fe y San Justo, que será el primer tramo, ya está elaborado. Mirá, apenas recibimos el presupuesto, visualizamos que estas obras no estaban. Lo chequeé con gente del oficialismo, porque francamente hacer una denuncia por hacerla no me parece serio. Y no, claramente esas obras no están previstas. Así que junto a otros legisladores de mi bloque y de otros bloques hicimos una presentación pidiendo su inclusión. Todavía el debate de la comisión no está cerrado, así que yo no les puedo decir cuál fue el resultado de esa nota. Pero se lo planteamos por nota al presidente de la comisión, el diputado Laspina. Lo hemos planteado cuando el ministro Frigerio vino a la comisión. Creo que en esta semana va a venir el ministro Dietrich. Lo seguiremos haciendo y esperemos tener algún resultado. Yo en esto, digamos, quiero, para que se entienda claramente, si una obra no tiene su proyecto ejecutivo, ponerla en el listado a veces es nada más una expresión de deseo, pero cuando tienen su proyecto ejecutivo, como el puente Santa Fe-Santo Tomé, como esta autovía, como las obras anexas al puerto, hay que explicar por qué no están. Sé que no es una deuda nueva, sé que es algo que tiene su tiempo, pero en el presupuesto 2016 sí estaban, o sea que si hubiera habido vocación ya lo hubieran comenzado. Pero bueno, ya les digo, no es una deuda nueva, pero sabemos que es algo que Santa Fe necesita hace tiempo. No, le iba a preguntar a Silvina un tema que lo venimos tratando aquí en el programa, porque además en Santa Fe tuvo mucha repercusión y demás, y que tiene que ver con un tema que también están tratando en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene que ver con el cannabis para uso medicinal. Bueno, un tema que empezó a reflotar con fuerza porque lo vienen empujando las mamás que necesitan ese medicamento para darle a sus hijos. Bueno, ¿por qué carriles va este tema? Mira, hay muchos proyectos presentados en la comisión, la Cámara de Diputados de la Nación, tratándose en la Comisión de Salud. Ayer no quise faltar a una reunión donde desde la Comisión de Salud y la Comisión de Seguridad Interior, porque el proyecto también fue girado a la Comisión de Seguridad Interior, se hizo una convocatoria muy amplia, que vino gente de distintas provincias, a precisamente esas asociaciones de mamá, a profesionales, a algunos funcionarios del Gobierno Nacional, porque si bien es un tema que si vos hablas desde el punto de vista de la salud pública no debería tener discusión, pero claramente tiene una barrera concreta que es que ese aceite, ese cannabis, se produce a través del cultivo de marihuana, de la planta de marihuana. Entonces, claramente es una barrera que hay que franquear, hay que explicar. Ayer la verdad que fue una reunión muy intensa, muy fuerte, la verdad que los testimonios de las mamás,
cualquiera de nosotros, y digo de cualquier partido político, nos lleva a pensar, aprobémoslo mañana. Hay testimonios de médicos que son muy fuertes, un pediatra del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires nos decía, cada tiempo que se pierde es una oportunidad que se pierde. Esto es una reflexión muy fuerte, y además pudieron mostrar algunas legisladoras que tuvieron ocasión de viajar a Chile a ver cómo se desarrollaba este tema, que en Chile, en Canadá, en Uruguay, este tema está muy avanzado, que no solamente se aprueba el hecho del consumo de este aceite, que tiene efectos en muchísimos casos, en epilepsias, en autismo, en cáncer. Ayer habló una persona con fibrosis quística, digo, son cuestiones muy serias. Por ejemplo, en Chile esto está resuelto, en Canadá está resuelto. En Canadá incluso se admite el autocultivo con un registro. Para poder ingresar al registro tenés que demostrar claramente que estás cultivando con un destino medicinal, pero cuando lo podés demostrar, eso se aprueba. ¿Y por qué el tema del autocultivo? Explicaban las mamás. Yo a partir de ahora quiero que entiendan que estoy replicando lo que escuché en la comisión, no estoy hablando como especialista. Porque no todas las plantas son iguales y tienen distintas cepas, y no todas las cepas tienen el mismo efecto en distintas situaciones. Entonces, por eso muchos hablan de una droga que digamos que tiene el mismo efecto, que es una droga sintética. Pero ayer explicaban en la comisión que eso hay que importarlo, que es carísimo, y que por ser sintética tiene efectos colaterales no deseados. Claro. Entonces, creo que todos nos fuimos con la idea para el hogar, para desarrollar el mejor proyecto posible a partir de las iniciativas que ya están en la Cámara, y a partir, obviamente, del oficialismo, de lo que hasta dónde esté dispuesto a llegar. Nosotros hace 2 semanas se hicieron un conjunto de modificaciones a la ley de estupefacientes, y proponíamos que en estas modificaciones se incluya la despenalización del cultivo de esta planta del aceite con destino medicinal. Bueno, no fue aprobado en ese momento, con un compromiso del oficialismo de generar este debate y de tratarlo en una próxima sesión. ¿Hay alguna posición refractaria respecto al tema? Porque hay mucho consenso, que lo acaba de contar. Sí. ¿Pero hay de la otra posición también o no? Sí, hay de la otra posición. ¿Y en qué se basa esa? Y básicamente en esta puerta que abrís y la posibilidad de que se libere el consumo de marihuana en forma indiscriminada y sin un control. Me parece que tiene más que ver con eso. Por eso yo al principio les dije, lo que llamó la atención fue que los proyectos hayan sido girados a la Comisión de Seguridad Interior, porque es una cuestión de salud pública. Claro. Pero bueno, como yo también por mi parte veo que esto, ¿por qué se trata ahora y no se trató antes? Entonces claramente hay barreras, pero como vos bien dijiste al principio, toda esta movida y esta interpelación a los legisladores tiene que ver con la acción de las mamás. De las mamás. Uruguay dio un paso más adelante, sí. Directamente legalizó, sí. Ni siquiera legalizó el cultivo de marihuana. Y esta iniciativa de las mamás no solo tiene que ver con despenalizar el cultivo, sino también con lo importante que sería que el Estado colabore de una mano a la hora de poder hacer un registro en donde las distintas cepas se puedan ir anotando y llevar un registro histórico para saber quién tiene la planta, quién cultiva la planta que necesita tan enfermo, porque tiene que ver con eso, ¿no? Es un registro que hoy lo están haciendo de manera informal, porque esto hay que decirlo también, de manera informal, sin el Estado apoyándola. Por ahora no hubo casos en donde que se conozcan que entró la policía a patearle la puerta a la mamá y se la llevó, digamos. A las mamás no. A las mamás no. Algunos que cultivaban. Pero sí, muchos que cultivaban para ellas. Para ellas o para cuestiones propias, porque esto tiene, y por favor tómenlo como de alguien que no es especialista en medicina, tiene un efecto como en algunos casos tiene la morfina, y la morfina es legal. Y ayer hablaban de que la morfina, es un producto de la amapola que podría tener, digamos, que si está eso habilitado, ¿por qué no habilitar esto? Por eso hay casos de gente que está en prisión por este tema. Sí, no de mamás, pero sí de gente que colaboraba. Hay de gente que incluso, conozco un caso particular, que plantaba por una cuestión de otro tipo de enfermedad y está preso. Bueno, en Paraná hubo un fallo en el 2014 que estuvo imputado un psicólogo y su esposa por tener varias plantas en su casa,
y la justicia terminó fallando porque pudieron oponer certificados médicos en donde el especialista le decía que morigeraba el dolor, el consumo por combustión de marihuana, es decir, el fumarse el porro, para decirlo de una manera llana. Y la justicia entendió que era una manera, era una respuesta desde la salud pública el consumo, y no desde otro lugar que se lo puede perseguir penalmente. Hubo un encuentro de mujeres muy importante, ya estarás al tanto, como todos nosotros, en donde se plantearon dos consignas interesantísimas y urgentes, por lo menos a mi criterio. La primera es acercar al Estado a las mujeres, la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia de género, y la segunda, la interrupción legal del embarazo. ¿Tenés una opinión formada sobre este segundo tema? Sí. ¿Cuál es? Yo no estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo por una cuestión de derechos humanos. Porque si a partir de la concepción o de algún momento que todavía nadie define hay ser humano, no creo que nadie pueda interrumpir su vida. Creo que sí, el Estado con los mismos argumentos que quiere proteger a la mujer, yo también quiero protegerlas. Y creo que hay mecanismos, y no necesariamente el único mecanismo es el aborto libre. Creo que hay que preservar la vida de los dos. Habrá situaciones, habrá excepciones, pero las excepciones no deben ser la regla. A lo mejor haya que evaluar otras excepciones, pero no creo que la excepción deba ser la regla. Si alguien me demuestra que no es ser humano, podemos abrir otro debate. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, hay una discusión enorme sobre el huevo cigota es o no una persona, ¿no? Por eso, como esa discusión no está zanjada, hasta que no esté zanjada, es ser humano. ¿Pero sí. cambiaría tu opinión en el caso de que, por ejemplo, la ciencia diría no es persona? Y revisaríamos la opinión, pero mientras a mí yo no tenga certeza de si hay ser humano o no, y gran parte de la ciencia entienda que hay ser humano, vos sabés que hoy un niño por nacer es un paciente en la medicina. Se hacen operaciones intrauterinas para salvar vidas de chicos por nacer. Entonces creo que es una discusión que tiene otro nivel. Y creo también, y no por eso desconozco lo que padecen muchas mujeres que quedan embarazadas y que viven verdaderas tragedias por quedar embarazadas. Digo, no estoy desconociendo y no denunciaría a ninguna mujer. Pero no podemos, como sociedad, no concientizar sobre esa situación y sobre si hay ser humano. Si la ciencia en algún momento demuestra que ese niño por nacer no es un paciente, que ese niño por nacer no es un ser humano, yo estoy dispuesta a revisar mis conceptos que no son religiosos como muchos creen, porque yo desde la religión elijo qué quiero hacer con mi vida, pero desde una posición política tengo que tener una mirada amplia. El Papa Francisco dice mente abierta y corazón creyente, y en la mente abierta seguramente yo a lo largo de toda esta historia política revisé un montón de conceptos personales, pero en no, porque nadie me demostró que no es ser humano. Silvina, yo revisé mi concepción respecto de... Yo opinaba distinto de la interrupción del embarazo, ahora opino de otra manera, pero hubo una definición que me hizo cambiar de parecer, y es, ¿tiene que ir presa una mujer que se hace un aborto? No, pero tiene que saber de qué se trata. Pero tiene que ir presa, porque el tema es ese, el Estado la tiene que perseguir, condenarla y detenerla o no, porque en definitiva cuando se habla de si es legal o es ilegal, tiene que ver con eso, porque en definitiva en nuestro país quien comete un delito paga con la cárcel, digamos. Y si vos matas a una persona no cometés un delito. Lo que pasa es que yo quiero ser muy cuidadosa. Porque ¿sabes por qué quiero ser cuidadosa? Porque no quiero caer en esa, ustedes son unas asesinas, porque no quiero caer en eso. No, está claro. Mira, pero lo que estamos discutiendo en el fondo no es eso. Porque si tiene que ir prisa o no una mujer que se hace un aborto. Lo que pasa que yo no sé si, digamos, la contraprestación es que vaya presa, pero tiene que entender que estás matando a alguien. Y lo digo con todo respeto y con toda claridad, porque incluso yo formé parte de órganos legislativos, de diputados, en el Consejo. El caso Ana María Acevedo viene permanentemente a la discusión, y si el caso Ana María Acevedo era un caso previsto en la ley, está mal que no se haya cumplido con la ley. Pero no debe ser eso el ejemplo para abrir, a liberar algo que cuando lo liberás no entendemos bien de qué se trata. Pero vuelvo a repetirte, yo estoy dispuesta al debate, incluso con las mujeres
militantes feministas, yo soy muy respetuosa y ambas nos respetamos. Pero mientras esto no esté resuelto y mientras siga habiendo ser humano, yo francamente, bueno, ese es mi límite. Está bueno también debatir esto, ¿cuál es la condena? En el caso de que siga penalizado, está bien. ¿cuál es la pena? ¿No? Condena? Está bien. Está bueno, está buena la visión también, ¿no? ¿Tenés un tiempo para una pregunta brevísima? Sí, al principio te preguntábamos cuál era tu opinión respecto al mensaje que da la política cuando pasa a ver lo que pasó, digamos, que 3 ex funcionarios de primera línea del gobierno o de esta gestión se ponen en la vereda de enfrente a defender a presuntos lavadores de dinero. Después vamos a tocar un tema que tiene que ver con una condena civil de la justicia santafesina contra Storni, en realidad contra sus herederos porque Storni murió, y contra el arzobispado, por un monto de 756.000 pesos. Pero hoy recordaba que en alguna oportunidad, en el momento donde las víctimas salieron a la luz por primera vez y se las ocultó y se las trasladó a Paraná para declarar en 1994, el 22 de diciembre de ese año de 1994, toda la conducción de la Municipalidad de Santa Fe, Jorge Obey, todos sus funcionarios, todos de primera y segunda línea, salieron a bancarlo a Storni de una manera nunca vista. ¿Te parece que vos no tenés ninguna responsabilidad en eso, no estabas en la gestión, no firmaste esa solicitada, pero no te parece que también es bueno reparar eso desde algún lugar de la política, decir nos equivocamos? En realidad con esta posición que tuvo el partido en su momento, o este sector del partido estaba afectando la sensibilidad de muchísimos chicos en formación espiritual que estaban siendo abusados en ese momento por el jefe de la Iglesia Católica. ¿Te parece que se debe una autocrítica, por lo menos el PJ, por aquella posición que tomó? Mira, yo creo que aquella posición fue tomada, por lo que sé, pues yo en esa época que vivía en mi casa, no era funcionaria, fue tomada por personas, no por el partido justicialista. Así que en todo caso, si las personas que firmaron eso creen que debe haber una explicación, lo tendrían que hacer. La persona con la que yo puedo hablar, que sería Jorge Obey, ya no está. Del resto no me hago cargo. Pero creerías que sería un buen síntoma. Yo creo que sería un buen síntoma, y creo que el Papa Francisco ha dado extremadas muestras de reparar cosas que la Iglesia, errores de la Iglesia, y a lo mejor esta puede ser una posibilidad. En eso yo no estoy por esconder nada. Fíjate vos que el propio Papa Francisco, desde hace un tiempo esta parte, incluso antes del Papa, se revisó la concepción que había sobre el descubrimiento de América. Creo que no le resuelve el problema a los pueblos originarios muertos, pero de alguna manera empiezan los hombres a reconocer errores que no son de Dios, son de los hombres. Gracias, Silvina Bronier. No, gracias. Mirá cómo arrancaba el encabezado de esa solicitada. Nosotros, vecinos de Santa Fe, en el gobierno municipal, declaramos nuestro apoyo y reconocimiento, como eso, ¿no? Como vecinos de la ciudad. Yo, mira, también me encontré en algunas situaciones defendiendo cosas que después, o personas que me parecía que no podían nunca hacer determinada cosa, y después. A veces también hay que ver en qué momento se firman esas cosas, en qué condiciones. ¿Con qué información? Con qué información. ¿Sí? Pero bueno, yo les pido que lo respondan quienes firmaron.